Estábamos estudiando el libro de Hechos, así que vamos a regresar a Hechos nuevamente y vamos a continuar un poco nuestro estudio en esta carta. Esta mañana voy a dar lectura al capítulo 9 de Hechos, versículos 20 al 31. Hechos capítulo 9, versículos 20 al 31. Lo que ha pasado hasta aquí es lo siguiente. Jesús estuvo 40 días con sus discípulos antes de subir al cielo. Después de esto viene el Espíritu Santo en Pentecostés y todos son llenos del Espíritu Santo, comienzan a hablar otros idiomas que no habían estudiado. Y la iglesia comienza a crecer. Los apóstoles hacen milagros y la gente cree y se suma a la iglesia por estos milagros. Incluso los apóstoles ya tuvieron oportunidad de dar testimonio de quién es Jesús ante las autoridades religiosas. Ya comenzamos a ver persecución hacia la iglesia. Vimos el primer mártir por el Evangelio, la primera persona que muere a causa del Evangelio, Esteban. Alcanzamos a ver que uno de los que perseguía a la iglesia ferozmente era el apóstol Pablo, que todavía en este punto se le conoce como Saulo. Y aquí va la historia, Hechos capítulo 9, versículos 20 al 31. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Por cierto, la primera parte del capítulo 9 es la conversión de Saulo, ¿no? Estaba persiguiendo la iglesia, se le aparece Jesús y Pablo es convertido. Y esta es la historia después de su conversión. Dice, todos los días, todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello los hermanos, se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, esta es tu palabra y esta porción de tu palabra es el mensaje que tienes para nosotros esta mañana. Por eso te rogamos que nos des ojos para verte, para ver a tu Hijo Jesús, los oídos para escucharte, quita toda distracción, danos un corazón humilde para aceptar tu palabra y el mensaje de vida que hay
para nosotros en ella. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Díganme si me equivoco. Todos, en algún momento u otro, hemos dicho o hemos hecho algo que nos metió en algún tipo de problema. ¿Ya te acordaste qué dijiste, qué hiciste que te metió en problema? Puede ser algo bien sencillo, algo tan sencillo como es una mentira piadosa, pero que después se descubre. Por ejemplo, no sé, a lo mejor tus amigos, un grupo de tus amigos te invitó a salir, pero como tú ya tenías plan, te daba pena decirles que no para no ofenderlos, les inventaste algo. El problema es que luego se dieron cuenta y ahora ya no te invitan. Y ahora te quejas porque no te invitan, ¿no? Algo que hiciste te metió en problemas. Puede ser algo como expresar una opinión política o sobre religión. Hace unas semanas en el gimnasio alguien estaba escuchando, mientras estaba haciendo ejercicio, estaba escuchando la mañanera, hacía todo volumen en su celular, ¿no? Y alguien más hizo un comentario acerca de la política y dice, políticos, siempre es lo mismo, todos son iguales. Y quien estaba escuchando la mañanera se molestó y le dijo, claro, así es la gente de Monterrey. No saben nada de López Obrador, no saben nada de política, son personas cómodas porque lo tienen todo. Bueno, no hubo ninguna pelea física, pero el comentario de la segunda persona resultó en un momento bien incómodo. En el caso de los cristianos, hay una afirmación que nos ha metido en problemas desde siempre, desde que el cristianismo existe. ¿Cuál es esa afirmación? Bueno, es la misma afirmación por la que Saulo, más tarde el apóstol Pablo, ¿verdad? Si se le conoce. Es la misma afirmación por la que Saulo antes perseguía a los cristianos. Antes de su conversión, él perseguía a los cristianos por esta afirmación. Esta afirmación es la razón por la cual él mismo, Saulo, es perseguido aquí en el pasaje. ¿Y cuál es esa afirmación? Bueno, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. El Mesías que Dios había prometido que vendría a liberar, a rescatar a su pueblo. Esa es la afirmación que metió a los cristianos en problemas. Esa es la afirmación que metió a Pablo, a Saulo en problemas. Y esa es la misma afirmación que nos mete a nosotros en problemas. Ahora, ¿por qué tanto problema por esta afirmación? Les voy a decir por qué. Verán, si estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta de lo que esta afirmación significa. ¿Y qué significa esta afirmación? Preguntará alguien. Significa que no hay otro Dios fuera del Dios de la Biblia. Que no hay otra forma de llegar a Dios. Significa que aunque hay muchas religiones con muy buenas enseñanzas morales, todas esas religiones no pueden arreglar el problema más profundo del ser humano: nuestro pecado. Si vivimos afirmando esto, si afirmamos esto y si vivimos de una manera que lo demuestre, créanme que nos vamos a meter en problemas. Pero no se asusten, porque este pasaje nos dice que hay algo más grande que esos problemas. Si afirmamos esto, si vivimos de esta manera, nos vamos a meter en problemas, pero el pasaje nos dice que hay algo más grande que esos problemas. Por eso no debemos tener miedo de afirmar lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice específicamente acerca de Jesús. ¿Y qué dice la Biblia de Jesús? Jesús mismo lo dice con sus propias palabras. Que Él es el camino,
que Él es la verdad y que Él es la vida. No hay otra forma de llegar a Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y si hacemos esto, si creemos esto con todo nuestro ser, si afirmamos lo que la Biblia afirma, van a suceder 3 cosas. En primer lugar, vamos a ser objeto de desconcierto y asombro. Si afirmamos esto, vamos a asombrar a mucha gente, vamos a desconcertar a mucha gente. Pero en segundo lugar, si afirmamos esto, si vivimos de esta manera, vamos a ser el blanco de ataques. Pero al final, si vivimos de esta manera, vamos a experimentar el triunfo de la iglesia. Vamos a experimentar el triunfo como creyentes, como cristianos. Bien, la primera parte, la primera idea es esta acerca del desconcierto y asombro. Y podemos verlo claramente en el pasaje, así que hablemos de ello por un momento. Saulo, mejor conocido como el apóstol Pablo, causó desconcierto y asombro en las personas que estaban a su alrededor. Vean lo que dice el versículo 21. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Entre esos todos había creyentes y no creyentes. Aquí los no creyentes son exclusivamente judíos, porque los lugares a donde Pablo iba a predicar el evangelio, a donde Pablo iba a hablar de Jesús, eran las sinagogas. Pero el otro grupo que está sacado de onda son los creyentes. Lo vamos a ver un poquito más adelante, como nadie se quería juntar con Pablo, tienen miedo. ¿No es este el que perseguía a los cristianos? Y algo interesante e importante aquí es que en este momento, bueno, a los creyentes se les llama discípulos. A los primeros creyentes en Jesucristo, los primeros cristianos son llamados discípulos. ¿Por qué? Porque los primeros creyentes no eran personas, no eran solo personas que decían creer. Yo creo. Sino que eran personas que seguían los pasos de Jesús. Eran personas que seguían los pasos de los que siguieron a Jesús. Eran aprendices, estaban aprendiendo a caminar como Jesús caminó. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si dices afirmar lo que la Biblia enseña acerca de Jesús, pero nadie se desconcierta, nadie está asombrado por la forma en la que vives, por lo que dices creer, entonces algo no está bien. Esta historia, este pasaje nos dice que debe haber por lo menos, o que hay por lo menos 2 grupos de personas que están desconcertados, que están asombrados por tu vida. Creyentes y no creyentes. Y no sé, a lo mejor tu caso es como el de Saulo. ¿Quién era Saulo? Bueno, recién convertido y causa confusión entre los judíos. ¿Por qué Saulo ya no hace lo que hacía antes? ¿Qué le pasó? ¿Por qué ya no va y critica a los que no piensan como nosotros? ¿Por qué no persigue a los que no piensan, no actúan, no son como nosotros? ¿Qué piensa de ti la gente con la que has convivido toda la vida? ¿Hay alguna diferencia antes y después de tu conversión? ¿Dice la gente lo mismo que decía de Pablo? ¿Qué le pasó? Pero tal vez tu caso no es como el de Saulo, tal vez es diferente. Tú naciste en un hogar donde tus papás ya conocían este mensaje, lo has escuchado desde pequeño, desde pequeña. Aunque eso no quiere decir que lo entendías. No quiere decir que personalmente lo habías aceptado, lo has aceptado. ¿Qué piensa la gente desde que tú dices creer o entender
o aceptar este mensaje. Ahora, pensemos un poco en esto. ¿Por qué los creyentes causan desconcierto y asombro? Hace un momento dije que la razón es la afirmación que los creyentes hacen. Los cristianos creen que no hay otro Dios fuera del Dios de la Biblia, que Jesús es la única forma de llegar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios hecho hombre. Ahora, escuchar esto, que no hay otra forma de llegar a Dios, que no hay otro Dios fuera del Dios de la Biblia, tal vez suena medio arrogante, ¿no? ¿Quién eres tú para decir que no hay otra forma de llegar a Dios? Puede sonar arrogante, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la única forma de hacerlo, la única forma de acercarnos a este Dios es humillándonos. ¿Por qué? ¿Qué vino a hacer Jesús? Jesús dice que nosotros somos los malos. Él vino a morir por los pecadores, por los malos. Lo que está mal en el mundo somos nosotros, no los demás. Bueno, nosotros y los demás. Jesús vino a salvar pecadores. ¿Dónde está el orgullo en una afirmación como esta? Yo soy un pecador y necesito ser rescatado, necesito ser salvado por Jesús. ¿Dónde está el orgullo? No hay. Y esto lo cambia todo. Cambia cómo tratamos a otros. Cambia cómo nos comportamos. Nos hace personas más rectas, más justas. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de lo que nuestro pecado le hizo a Jesús. ¿Qué le hizo nuestro pecado a Jesús? Lo llevó a la cruz. No puedo seguir viviendo igual. Así de grave es mi pecado. Así que creer esto cambia la forma en la que me comporto. Creer esto nos hace personas pacientes, perdonadoras y generosas. ¿Por qué? Porque estamos conscientes que Jesús nos ha tratado de esta manera. Que Él no nos da lo que merecemos, que Él nos da mucho más de lo que merecemos. Así que la pregunta es si estamos causando este desconcierto y asombro que Pablo está causando aquí. ¿Estás tú causando desconcierto y asombro entre creyentes y no creyentes, entre los incrédulos? Pero este desconcierto y asombro no es para que nos vean, no es por nuestra apariencia, no es por nuestras habilidades, no es por nuestro intelecto, sino porque nos parecemos a Jesús. Si lo estás haciendo, bien por ti, porque estás viviendo la vida cristiana. Y porque estás viviendo la vida cristiana, eso te hará el blanco de ataques. Nuestro segundo punto. Vean, no importa quién seas, solo por seguir a Jesús, solo por parecerte a Él, solo por afirmar lo que la Biblia dice acerca de Él, serás atacado de una o de otra manera. Pero antes de su conversión, Saulo perseguía y arrestaba a los cristianos. Saulo era un líder religioso, estaba bien preparado. Los teólogos dicen que su nivel de estudios era equivalente probablemente a un doctorado de hoy en día. Saulo era alguien que se destacaba moralmente sobre muchas personas, era un fariseo, eran los más estrictos para seguir el Antiguo Testamento. Él estaba moralmente por encima de muchos. En su preparación, un doctorado, ¿quién tiene doctorados? Son contadas las personas. Pero nada de eso le sirvió cuando él mismo afirmó lo que los cristianos afirmaban. Vean los versículos 23 y 24. Después de muchos días,
los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Eso pasó en Damasco. Cuando Pablo iba camino a Damasco, es convertido, llega allá y eso le pasa ahí. Pero también pasa en Jerusalén. El versículo 29 habla de los judíos en Jerusalén. Dice, Pablo conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Nuevamente, esto quiere decir que si nosotros afirmamos lo que la Biblia enseña, habrá personas que nos ataquen de alguna manera, que se burlen de nosotros. Y hasta cierto punto es fácil ver por qué. ¿Qué piensa la gente al escucharnos decir que Jesús es el único camino a Dios? Que no todas las religiones te llevan a Dios. Bueno, en el menor de los casos, nos dicen que somos intolerantes, prejuiciosos, cerrados. Nos acusan de causar divisiones. Habrá quienes piensen que somos unos tontos, que somos ignorantes por querer milagros, por querer una resurrección. Hay lugares donde todavía a estas alturas, en el siglo XXI, te pueden matar por ser cristiano. Y no tenemos que irnos al otro lado del mundo. En los últimos meses, algunos cristianos del sur de México, especialmente en Chiapas, han estado en peligro. He escuchado noticias de pastores que han sido secuestrados, que han sido golpeados por enseñar la Biblia. ¿Por qué? Porque al enseñar la Biblia, muchas personas dejan vicios. Muchas personas que eran parte de grupos criminales dejan esas bandas. Y al investigar qué está pasando, dan con el pastor. Entonces, este es el culpable, tráiganselo. Y algo triste es que el gobierno los ha dejado a su suerte. Si fueran cualquier otro grupo minoritario, probablemente el gobierno ahí estaría. Pero parece que por ser cristianos, no importan tanto. Si afirmamos esto, si afirmamos lo que la Biblia dice acerca de Jesús, vamos a ser perseguidos, vamos a ser blanco de ataques, vamos a ser blanco de burlas. Pero según el pasaje nos dice que también es posible que afirmemos lo que la Biblia enseña acerca de Jesús, que causemos desconcierto y asombro, y que aún así algunos creyentes duden de nosotros. ¿Qué? Ven el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, está hablando de Saulo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Aquí quiero resaltar dos cosas. Uno, es posible vivir esta afirmación como lo hace Saulo, y aún así ser malentendido por otros cristianos. Pero ponte en el lugar de Pablo. ¿Qué va a suceder si estás afirmando esto, si estás tratando de vivir la vida cristiana y otros cristianos no te creen? Va a traer dolor a tu vida, confusión, desánimo. ¿Por qué? Porque si estoy viviendo como cristiano, es tan difícil, incluso con los de adentro. Pero quiero pedirte que no te desanimes, y ahorita te voy a decir por qué. Dije que quería resaltar dos cosas. Uno, es posible que aún siendo cristiano, aún afirmando estas cosas, seamos malentendidos por otros creyentes y nos lastimen. Pero en segundo lugar, hasta cierto punto es entendible dudar de Saulo. ¿Quién era Saulo? Él perseguía a los cristianos, pero vean lo que sucede en la historia. Los creyentes tienen miedo de él, están dudando de él, pero ¿qué sucede en la historia? Alguien lo tomó
a su cargo. Alguien se arriesgó y tomó a Saulo a su cargo. ¿Tienes miedo de que alguien sea un auténtico cristiano? ¿Dudas de que alguien sea un cristiano maduro? Esto es lo que debemos hacer. Lo que Bernabé hizo. A ver, ven Saulo. ¿Quiénes somos nosotros para descalificar a otros? ¿Quiénes somos nosotros para decir, este no da una? ¿Cuándo nos hemos acercado para caminar con esta persona? Y esto debe ponernos a pensar si somos solamente los que estamos cuestionando y criticando todo, o somos de los que vemos cómo animar a los demás, cómo ayudar a los demás a crecer, a caminar con el Señor. O tal vez este punto nos deje más preocupados a algunos que animados. Porque todos probablemente nos identificamos más con los cristianos que le tenían miedo a Pablo y se escondían de él y no lo aceptaban en el círculo, que con Bernabé, que va y trae a Pablo. Pero les voy a decir por qué no debemos desanimarnos. La última parte del pasaje nos habla de cómo la iglesia experimentó el triunfo. El último versículo del pasaje dice lo siguiente, versículo 31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Déjenme leer otra vez el versículo. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. En contexto, esta frase no tiene tanto sentido, ¿sí? 2 capítulos atrás, Lucas, el autor de Hechos, narra la muerte de Esteban, el primer mártir del Evangelio. Y a raíz de eso se desata una persecución contra la iglesia. En la primera parte del capítulo 9 nos encontramos a Saulo persiguiendo a la iglesia. Y ahora Saulo, ya convertido, también es perseguido. ¿Por qué Lucas dice que la iglesia disfrutaba de paz? Porque dice que se consolidaba, que crecía y que se volvía más fuerte. ¿Cómo es posible que la iglesia tenga paz y se esté consolidando y esté creciendo y se vuelva más fuerte cuando está siendo perseguida? Ya lo hemos visto, la iglesia no gozaba de ningún privilegio. Los primeros cristianos están siendo perseguidos hasta aquí por los líderes religiosos, los líderes judíos, pero más adelante incluso por el Estado. ¿A qué se debe entonces el triunfo de la iglesia? Y no me refiero al momento en el que el cristianismo se volvió la religión del Estado, porque eso sucede hasta el siglo IV aproximadamente. Me refiero a los primeros años de la iglesia. A esto que está describiendo Lucas en Hechos, cuando la iglesia era perseguida. ¿Por qué Lucas dice que la iglesia gozaba de paz y se consolidaba y crecía y estaba cada vez más fuerte? Bueno, la respuesta está en ese versículo que acabo de leer. Este versículo, presten atención a 2 frases de este versículo. Estas 2 frases explican el triunfo de la iglesia a pesar de los ataques, a pesar de la persecución. Escuchen. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba. ¿Cuál es la razón? Pues vivía en el temor del Señor. ¿Por qué la iglesia disfrutaba de paz y se consolidaba?
porque vivía en el temor del Señor. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es el temor del Señor? ¿Es tenerle miedo a Dios? No, por una parte. En una ocasión Jesús les dice a sus discípulos, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temerle a Dios en parte es tenerle miedo, pero en la Biblia el temor de Dios es algo mucho, pero mucho más grande. ¿Cómo lo sé? Vean lo que dice el Salmo 130, versículo 4. Salmo 130, versículo 4 dice, pero en ti se halla perdón y por eso debe ser temido. ¿Qué? Si Dios nos perdona, entonces ¿por qué tenerle miedo? Si Dios me va a perdonar, entonces ¿por qué tenerle miedo? Porque el temor de Dios, el temor del Señor, el temor del que habla la Biblia, no es simplemente tenerle miedo a Dios, es temerle a algo es ser controlado por eso a lo que le tememos. Hace tiempo supe de el caso de una persona, no hace mucho atravesamos esta pandemia, ¿no? Esta persona durante toda la pandemia no se atrevió a salir de su casa, imagínense. 2 años y algo sin salir de su casa. Ni siquiera para ir por la despensa. Pedía que se la llevaran a su casa. Y solamente salía a recoger la despensa después de que el repartidor se había ido y si no había nadie más en la calle. ¿Por qué esta persona vivía de esa manera? Porque estaba controlada por el miedo a la muerte. El miedo a la muerte, lo que la controlaba era la muerte. El miedo a la muerte no la dejaba salir ni siquiera por la despensa, ni siquiera fuera de su casa. Tenía que haber seguido el repartidor. Piensen en lo que dice el pasaje. La iglesia disfrutaba de paz y se consolidaba porque vivía en el temor del Señor. Es decir, la iglesia era controlada por el Señor. La iglesia era controlada por Dios. Ahora, qué horrible, dirá alguien, ser controlado por alguien más. ¿Sí? Qué horrible ser controlado por alguien más, a menos que ese alguien más sea todopoderoso, sea sabio, y su amor no tenga límites. Si alguien así te va a controlar, porque vean, los únicos que piensan qué horrible ser controlados por Dios son quienes no conocen a Dios. Quienes conocen al Dios de la Biblia saben que Dios se hizo hombre, que Él se encarnó, que Él murió para salvarnos. ¿De qué? Del castigo que merecen nuestros pecados. Si Dios sufrió de esta manera para salvarnos, quizá yo no entienda por qué me pide lo que me pide, pero puedo estar seguro de que lo que me pide no me va a destruir, porque Él murió en mi lugar. Sé que me ama, me mostró su amor de esa manera. Pero esta es una de las cosas que explican la paz y el avance de la iglesia. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser atacados, se van a burlar de nosotros. Pero tenemos al Dios que venció a la muerte. Su Hijo se levantó y nos prometió lo mismo a nosotros. La otra cosa que explica el crecimiento de la iglesia está en la última frase del versículo 31. Se iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo.
La Nueva Biblia de las Américas dice esta frase, la traduce de esta manera: y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. ¿Qué significa esto? Significa que la iglesia permaneció, que la iglesia creció, que la iglesia triunfó, no solo porque los cristianos creyeron el mensaje, sino porque dependían del poder de Dios. No fue su valentía, no fue su fuerza de voluntad, no fue que tenían buenas estrategias para crecer, no fue que entendían intelectualmente el mensaje, fue que dependían del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo? De la única manera posible, a través de la oración. ¿Por qué? Piénsalo. Cuando oramos, estamos reconociendo nuestra incapacidad de hacer algo. Estamos diciendo: Dios, no puedo con esto, ayúdame. Dios, dame esto, dame lo otro. No puedo. Cuando oramos, estamos diciendo a Dios que no somos suficientes. Y esto es lo que la iglesia, esta es una de las 4 cosas que la iglesia hizo en sus inicios. El capítulo 2 de Hechos, versículo 42, dice que los creyentes se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Ahí está una cosa. En la comunión, ahí están 2 cosas. En el partimiento del pan, 3 cosas. Y en la oración. Queremos ver que la iglesia siga adelante, que goce de paz, que triunfe, que se establezca, que se fortalezca. Escuchemos el consejo de Dios aquí. ¿Qué nos está diciendo Dios? Teme al Señor. Déjate controlar por Él. Depende de su Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve ser controlados por Dios? Bueno, creo que ser controlados por Dios en un sentido es como la música. Piensen en los mejores artistas, los mejores músicos. ¿Quiénes son los mejores músicos? Los mejores músicos son los que siguen las pautas musicales. Los que siguen los principios de la música, no los que los ignoran. Nadie que haya escrito una obra maestra, sin importar el género, a lo mejor te gusta la música clásica, a lo mejor te gusta el rock, piensa en una obra maestra en el género que quieras. Nadie que haya escrito una obra maestra ignoró los principios de la música. De hecho, son quienes dominan las pautas musicales los que ven su creatividad multiplicada. Y esto es lo que Dios está haciendo con nosotros. Está haciendo de nosotros obras maestras. Lo único que tenemos que hacer es seguir las pautas que Dios nos deja. Y podemos confiar en Él, porque su amor, su poder, no tienen límites. Él hace de sus enemigos, como el caso de Saulo, sus instrumentos. Él levanta a los muertos. Y lo vamos a ver en el pasaje que sigue. Y si Dios hace esto, ¿a qué o a quién le tenemos miedo al afirmar lo que la Biblia afirma de Jesús? Al vivir pareciéndonos cada vez más y más a Jesús. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, es verdad que al afirmar lo que tu palabra dice acerca de tu Hijo Jesús, acerca de ti, acerca de tu Espíritu Santo, es verdad que no solamente al afirmar estas cosas, sino al vivir de una manera que confirma lo que decimos afirmar, vamos a ser perseguidos, se van a burlar de nosotros, vamos a enfrentar problemas y aflicciones, pero no permitas que nos olvidemos
quién eres tú. El Dios que está por encima de nuestros problemas, por encima de nuestros enemigos. Eres un Dios que transforma a enemigos en hijos, en instrumentos. Así que te rogamos que nos des tu Espíritu Santo y que Él nos guíe y que nos enseñe a depender de ti para que podamos decirle al mundo quién es nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.